Continuamos en nuestra serie de una iglesia saludable. Esta es la quinta exposición de esta serie de sermones acerca de este tema de una iglesia saludable. Y hoy vamos a estar específicamente atendiendo el tema de cuál es el fundamento de una iglesia sana. La semana pasada hablamos acerca de unas cosas que una iglesia sana debe comprender, pero hoy queremos hablar específicamente acerca de un fundamento, y sin ese fundamento ninguna iglesia puede ser una iglesia saludable. Así que vamos a estar viendo qué nos enseña la palabra del Señor. Padre, venimos delante de tu presencia nuevamente presentando mi vida, Señor. Yo estoy pisando sobre terreno santo. Yo te pido que tú me ayudes a poder exponer tu palabra y que tu pueblo sea edificado en esta preciosa tarde, Señor, y que tú obres en los corazones de cada uno de los que está aquí presente, Señor. Que tú ministres a las necesidades espirituales de cada uno de nosotros y que podamos salir de aquí edificados a través de tu palabra. Ayúdame, Señor, dame la sabiduría y la capacidad, tanto física como espiritual, para poder llevar a cabo esta encomienda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada nosotros hablamos acerca de una iglesia sana. Y yo quiero repasar brevemente lo que nosotros cubrimos la semana pasada. Y nosotros dijimos que una iglesia sana es aquella que refleja el carácter y la gloria de Dios. Ahora, habían unas cosas específicas que la iglesia necesita entender para poder reflejar ese carácter y esa gloria de Dios. Y nosotros aprendimos que Dios creó al mundo y la humanidad para mostrar la gloria de quien Él es. Pero Adán y Eva, quienes debieron ser la imagen del creador, del carácter de Dios, lamentablemente no lo hicieron. Pero tampoco lo hizo el pueblo de Israel, un pueblo al cual Dios sacó de Egipto, hizo grandes prodigios en medio de ellos, y como quiera ellos no pudieron mostrar el carácter y la gloria de Dios. Así que, ¿cómo Dios solucionó este fracaso por parte del ser humano? Bueno, Dios envió a su Hijo a la imagen de su carácter santo y amoroso para quitar la ira de Dios contra el pecado del mundo. En Cristo Dios vino a mostrar a Dios y en Cristo Dios vino a salvar. Y ahora la iglesia, representada donde quiera que se encuentre, ahora a la iglesia se le ha concedido la vida de Cristo y el poder del Espíritu Santo y está llamada a mostrar el carácter y la gloria de Dios a todo el universo, testificando en palabra y en hecho de su gran sabiduría y su obra de salvación. Eso es lo que se conoce como la gran comisión que Cristo le dio a su iglesia. Pero hay una pregunta que es lo que va a dirigir esta exposición de esta tarde, y es: ¿cuál es el fundamento más importante que se necesita para ser una iglesia saludable? ¿Cuál es el fundamento más importante que se necesita para ser una iglesia saludable? Y créame que hay muchas opiniones acerca de cuál debe ser ese fundamento. Hoy hay una actitud de mercadeo en cuanto a cómo debe ser y cómo debe funcionar una iglesia local. Yo quiero en esta tarde, hermano, mostrarles por la Escritura que hay solamente un fundamento para que una iglesia pueda ser una iglesia saludable. Y el principio básico es muy simple. Para que una iglesia sea una iglesia saludable, debe hacer dos cosas. Debe escuchar la palabra de Dios y debe vivir la palabra de Dios. En eso se va a basar nuestra exposición de esta tarde, mis hermanos. En el principio de escuchar la palabra de Dios y vivirla. Por eso yo hago tanta insistencia en que las personas, cuando van a una iglesia local, dispongan su mente y su corazón a escuchar la palabra de Dios. Pero escucharla con atención. Porque usted sabe que hay gran diferencia entre oír y escuchar, ¿verdad? Ahora mismo yo estoy escuchando, puede que el sonido del aire acondicionado, pero yo no le estoy prestando atención a eso. Yo estoy oyendo, pero no estoy escuchando. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Y muchas veces la gente que va a las comunidades de fe oye la predicación, pero no escucha la predicación. Por eso en los evangelios Jesucristo constantemente decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque había un montón de gente en Israel que no tenían oído.
Tenían oído físico, pero no podían escuchar lo que realmente Él estaba comunicando. Así que el principio básico es ese. Para que una iglesia sea una iglesia saludable, debe escuchar la palabra de Dios y debe vivir la palabra de Dios. Muchas veces la razón por la cual hay mucha enfermedad espiritual, aún en nuestras iglesias locales, es porque escuchamos la palabra de Dios, pero no la vivimos. Y es una combinación de dos cosas. Debe haber atención y escuchar la palabra de Dios, pero debe haber aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando escuchamos y vivimos la palabra de Dios, proyectamos y reflejamos el carácter y la gloria de Dios, al igual que los embajadores de un rey. Yo quiero darles una ilustración, un ejemplo. Imagine un hijo cuyo padre hizo un viaje hacia un país distante y luego le escribió a su hijo una serie de cartas instruyéndole sobre cómo iba a representar el nombre de la familia y dirigir los negocios de la familia. Sin embargo, supongamos que el hijo nunca leyó las cartas de su padre. ¿Cómo este hijo aprenderá o aprendería a representar al padre y dirigir sus negocios? ¿Podría? No podría. Porque ¿cuál era la labor de ese hijo? Haber recibido las cartas del padre, haberlas abierto y haberlas leído para poder aplicar lo que el padre le estaba dando en esas cartas. Bueno, tampoco puede hacerlo ninguna iglesia local que ignora la palabra de Dios. Tampoco puede hacerlo. ¿Viste, hermano? ¿Y qué tiene que ver esa ilustración con esto? Bien sencillo, que Dios nos dejó 66 cartas. 66 cartas nos dejó. Y muchas veces por la cual hay tanto fracaso espiritual y emocional en nuestras vidas, y me incluyo, es, hermano, porque nosotros no leemos las cartas que el Padre nos dejó. Y tenemos la Biblia como buenos religiosos abierta en el Salmo 23 en la coqueta de la sala. Pero ni la escuchamos ni la vivimos. Entonces, si nosotros queremos, hermanos, ser una iglesia saludable, tenemos que poner atención a lo que Dios ha revelado en esas cartas, en su palabra. Y hay dos clases de personas en el mundo. Usted dirá, no, mi hermano Jorge, hay muchas. Hay blanquitos, hay negritos, hay indios. No. Hay dos personas en el mundo nada más. La humanidad está dividida entre dos tipos de personas. Las que obedecen la palabra de Dios y las que no lo obedecen. Amén. Solamente hay dos tipos de personas en el mundo. Las que obedecen y las que desobedecen. Por ejemplo, nosotros tenemos en el caso de Noé un hombre que obedeció la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos a los constructores de la Torre de Babel que quisieron hacer lo que les daba la gana. Tenemos a Abraham que obedeció el mandato de ir a sacrificar a su hijo. Y tenemos a Sara que se burló por la promesa que Dios había dado y quiso ayudar a Dios entregándole la sierva a Abraham para que entonces a través de la sierva se cumpliera la promesa. Como si Dios necesitara de la ayuda de los seres humanos para llevar a cabo sus planes, mi hermano. Luego tenemos a David, ¿sí? Un hombre que en ocasiones no obedeció la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cómo lo describe la Escritura? Como un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, la mayoría de los hijos de David fueron unos impíos y unos rebeldes. Tenemos a Zaqueo, un hombre que escuchó la palabra de Dios. Era un ladrón, pero obedeció instantáneamente la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Devuélvele todo lo que le robaste a los pobres. Y eso fue lo que él hizo. Sin embargo, tenemos a Pilato, que también estuvo frente a Cristo, pero no obedeció lo que tenía que haber obedecido. Tenemos a Pablo, un hombre que en un momento dado era un perseguidor de la iglesia, pero ahora obedeció fielmente el llamado y la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos a muchos falsos apóstoles que no obedecen la palabra de Dios. Y más contemporáneo a nuestros tiempos, tenemos a Martín Lutero, un monje agustiniano que empezó a leer las Escrituras y empezó a darse cuenta, tenemos serios problemas. Por 1000 años hemos estado enseñando otra cosa que no es la palabra de Dios. Sin embargo, Martín Lutero fue obediente a la palabra de Dios, pero la iglesia en Roma hasta el día de hoy continúa desobedeciendo la palabra de Dios. Así que lo que separa a los creyentes de los impostores es la obediencia a la palabra de Dios. Y las comunidades de fe están llenas de impostores. Así se la voy a dejar caer. Están llenas de impostores, mis hermanos. Gente que escucha la palabra de Dios, son expuestos a la palabra de Dios por un periodo extenso de tiempo, pero no la obedecen. La evidencia más visible de una verdadera conversión, mis hermanos, es la obediencia a su palabra. Sí, señor.
que Dios va transformando los corazones, las mentes, todo eso es verdad. Pero uno de los signos más visibles es como cuando un bebé nace. ¿Qué es lo que hacen tan pronto el nene nace? Lo buscan a ver si está respirando. ¿Y qué es lo que el bebé hace tan pronto nace? Empieza a llorar. Eso es una evidencia de que ahí hay vida. Bueno, la evidencia de que una persona está viva espiritualmente es la obediencia a la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos a Moisés haciendo un gran esfuerzo tratando de comunicar la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. El primer grupo no hizo caso. ¿Cuál es el primer grupo? El primer grupo que salió de la tierra de Egipto no hizo caso y estuvo divagando por 40 años en el desierto. ¿Y sabe por qué murieron? Por no escuchar ni obedecer la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio vemos a Moisés en 3 discursos distintos, tratando de hacerle entender a esa segunda generación la importancia de varias cosas. Escuchar, oír, escribir, recordar lo que Dios había dicho. Y antes de que entraran a la tierra prometida, Moisés le tiene que recordar: escuchen, oigan, escriban la palabra de Dios en los dinteles de las puertas para que se acuerden constantemente de lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Así que para Dios es muy importante que las personas escuchen la palabra de Dios y que obedezcan la palabra de Dios. Mis hermanos, el pueblo de Dios hallará vida única y exclusivamente a través de escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Por eso es que nosotros predicamos una vez a la semana. Pero déjeme decirle algo: usted no puede sostener su vida espiritual con una exposición de 45 minutos un domingo. Si usted no está constantemente siendo expuesto y escuchando la palabra de Dios, y hoy en día tenemos 1001 oportunidades de escuchar la palabra de Dios. Tenemos YouTube, tenemos Spotify, tenemos cuantas opciones para poder escuchar la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que preferimos muchas veces hacer? Escuchar cualquier otra cosa que no es la palabra del Señor. Y alguno podría decir: pero es que eso de escuchar la palabra de Dios atentamente, eso es exclusivo del Antiguo Testamento. No, eso es un error, porque Pablo dijo en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que esto no es un principio solamente del Antiguo Testamento, es un principio bíblico que también está en el Nuevo Testamento. Si usted quiere saber cómo los pecadores llegan a la fe en Cristo, llegan por medio de haber escuchado la palabra de Dios siendo predicada. ¿Usted sabe por qué usted está aquí hoy en día como una criatura nueva en Cristo? Es porque un día tú fuiste expuesto a la palabra de Dios y Dios utilizó su palabra para traer vida a tu muerte espiritual. Cuando escuchamos y vivimos lo que Él ha dicho, proyectamos cada vez más su carácter y su gloria. Y que nosotros vimos la semana pasada, mis hermanos, que Adán fracasó. Vimos también que Israel fracasó. Gracias a Dios, hermanos, que Cristo no fracasó. Pero Él ahora, por medio de su Espíritu Santo, llama a la iglesia para que la iglesia refleje el carácter y la gloria de Dios. Y ahí es donde nosotros nos debemos preguntar: ¿qué es lo que estamos reflejando? ¿Estamos reflejando un carácter piadoso, bíblico, sano, que refleja los atributos de Dios? ¿O es más la carnalidad lo que se refleja en nuestras vidas? Y yo quiero en esta tarde que hagamos un viaje a través de todo el Nuevo Testamento para ver la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Así que tenga su Biblia abierta, porque vamos a hacer un viaje, mis hermanos, panorámico a lo largo de todas las cartas del Nuevo Testamento. Yo creo que usted se va a llevar más Biblia hoy que lo que a lo mejor ha leído en todo el mes. Amén. Así que vamos a dar este viaje por todo el Nuevo Testamento. Comencemos, hermano, por el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 4. Aunque yo escuche las páginas de la Biblia moverse, no se preocupe, yo voy a continuar. Usted me sigue con su oído. En Mateo 4:4 nos relata lo que Jesús dijo a Satanás en el desierto acerca de que el hombre debe vivir ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, el pasaje de la Gran Comisión, también nos narra las palabras finales de Jesús a sus discípulos. Miren lo que dice Mateo 28,
del 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que, ¿cuál era la labor principal de los apóstoles? Predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, pero asegurarse de que esos discípulos obedecieran la palabra de Dios. Ese es el sinónimo que se utiliza ahí por guarden todas las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que Él les había enseñado, las cosas que Dios ya había revelado por medio de su palabra. Ahora llegamos al Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 4 también, Marcos relata la parábola de Jesús sobre la semilla que es plantada en 4 diferentes tipos de terreno. De hecho, uno de los pasajes favoritos míos de toda la Escritura es la parábola del sembrador. Pero no podemos olvidar que en esta parábola del sembrador en Marcos 4, no podemos olvidar que la semilla de la cual Jesús está hablando aquí es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esa palabra de Dios que ha sido expuesta? Bueno, que algunos la aceptarán y la obedecerán y algunos no la obedecerán. Ese es el tema principal de la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4. Y es bien interesante que Jesús comunica en Marcos capítulo 4, el que tiene oídos para oír, oiga. Habían un grupo de personas ahí que estaban escuchando lo que Jesús estaba diciendo, pero no podían entender lo que Jesús estaba diciendo. Y la razón principal por la cual no podían entender lo que Jesús estaba diciendo, ¿sabe cuál era? Que no querían obedecer lo que Jesús les estaba diciendo. Así de sencillo. Y por causa de su falta de obediencia, su entendimiento, hermanos, es cerrado para que no pueda comprender ciertas verdades bíblicas que Jesús está comunicando ahí en Marcos capítulo 4. ¿Qué vemos en Lucas? En el Evangelio de Lucas, especialmente capítulo 1, versículo 2. Miren cómo Lucas identifica a sí mismo. Lucas capítulo 1, versículo 2. Lucas identifica a sí mismo de la siguiente manera, mis hermanos. Dice ahí en Lucas 1, 2. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Se está refiriendo obviamente a los apóstoles que habían visto con sus propios ojos la vida y el ministerio y las obras de Jesús. Él está diciendo que estos hombres, al igual que él, eran ministros de la palabra de Dios. Y en Lucas 11:28, Lucas también relata la promesa de Jesús hacia sus discípulos. Miren lo que dice Lucas 11:28. Benditos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Otras versiones dicen bienaventurado. Y esa palabra bienaventurado es una palabra que significa 3 veces feliz. Es lo que significa básicamente en términos hebreos lo que significa la palabra bienaventurado. O sea, en otras palabras, 3 veces felices son aquellos que escuchan la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es el principio inverso a esto? Que donde no hay obediencia a la palabra de Dios, ¿sabe qué hay? Mucha infelicidad. ¿Usted quiere ser una persona alegre y tener gozo todo el tiempo? Mientras más escuchemos la palabra de Dios y lo obedezcamos, más gozo va a haber en nuestras vidas. Y usted no tiene que andar como una pasita agria por la vida, todo amargado, donde ni usted mismo se soporta. Usted mismo se mira al espejo y dice, ay, yo no quiero verme. Porque usted no tiene gozo en su vida. En el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, el apóstol Juan relató las últimas palabras de Jesús a Pedro, repetidas 3 veces. En Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. No voy a leer todo el pasaje, pero usted lo puede luego leer en su casa. Estas son las últimas palabras de Jesús hacia Pedro. ¿Y qué es lo que le dice? En 3 ocasiones. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, alimenta mis ovejas. Ahora surge una pregunta. ¿Con qué Pedro iba a alimentar a las ovejas? Con la palabra de Dios, mis hermanos. Y se lo tiene que repetir 3 veces.
Que Pedro sabe que era medio impulsivo y se le olvidaban ciertas cosas. Se le olvidó que el Señor le había dicho, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Bueno, ahora él quiere repetirle 3 veces, alimenta mis ovejas y alimentalas con la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, Hechos capítulo 2, versículo 42, el autor del libro de los Hechos, quien se cree por la mayoría de los teólogos que es Lucas, él narra cuando la iglesia, qué pasaba cuando la iglesia primitiva se reunía. Y esto es un principio básico que toda iglesia local debe tener. ¿Para qué nosotros nos reunimos? ¿Cuál es el propósito? Bueno, Hechos 2:42 dice a qué se dedicaban los cristianos en la iglesia primitiva. Se dedicaban a la enseñanza, que es la doctrina, la exposición de la palabra de Dios, de los apóstoles, y a qué más, y a la comunión, y al partimiento del pan, y a la oración. Por eso nosotros creemos en el principio regulador de las Escrituras, mis hermanos, que las Escrituras es la que nos dice qué es lo que nosotros podemos y no debemos hacer en el contexto de la reunión de los santos. Y aquí está un principio muy claro. ¿Qué debe haber en un servicio de una iglesia local? Debe haber enseñanza, predicación, comunión, el partimiento del pan, obviamente la participación de la cena del Señor y la oración. 4 cosas básicas que deben ser parte de una iglesia saludable, mis hermanos. Llegamos al libro de Romanos. Ya habíamos visto este pasaje en Romanos 10:17, pero Pablo utiliza las palabras, Pablo aquí está usando las mismas palabras en este pasaje acerca de la palabra de Dios y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto aplica no solamente a no creyentes, sino que también aplica a creyentes. Los no creyentes experimentan la salvación por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y los creyentes son edificados y su fe crece y aumenta por medio de ¿qué? Por medio de escuchar la palabra de Dios. Primera y segunda de Corintios. Miren lo que Pablo dice ahí en Primera de Corintios 1, versículos 18 y 21. Pablo le dijo a los corintios que el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación, en Primera de Corintios 1:18. Pero miren lo que dice Primera de Corintios 1:21. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para el mundo, esto que se hace aquí y en muchos otros lugares, todas las semanas, ¿sabe cómo ellos lo ven? Como una locura. ¿Y sabe qué piensan de ti? Que tú estás medio loco. Porque tú te reúnes todos los domingos a escuchar una exposición bíblica. Por eso es que más adelante el apóstol Pablo le dijo a la misma iglesia en 2 de Corintios 2:17 y en el capítulo 4, capítulo 2, Pablo le dice a esta iglesia en Corintio que él no vendía o medraba o falsificaba la palabra de Dios para beneficio propio, pero tampoco la distorsionaba para beneficio propio, sino que manifestaba la verdad claramente para el beneficio eterno. Importancia, mi hermano, de la palabra de Dios a través de lo que hemos estado viendo en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Llegamos a la carta de Gálatas. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, seguimos viendo a Pablo, Gálatas capítulo 1, seguimos viendo a Pablo y ahora le dice a los Gálatas que si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, el tal sea anatema. Anatema significa maldito. Es importante que entendamos que una versión diluida o adulterada de la palabra de Dios o del evangelio no es la palabra de Dios y tampoco es el evangelio. Y hoy hay mucha predicación y hoy hay mucha exposición bíblica, mis hermanos, que no es el evangelio de Jesucristo. Es un mensaje diluido, adulterado, que se comunica de tal manera para que la gente a lo mejor no se sienta muy incómoda porque queremos que regresen el domingo que viene. Así que cógelo suave. ¿Usted sabe que hay iglesias que tienen comités de predicación? Y esos comités de predicación son los que le dicen a los predicadores qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden predicar.
especialmente entre nosotros los bautistas del sur, mis hermanos. Les encantan los comités de predicación. Mire, eso es una camisa de fuerza. Porque si hay 2 o 3 familias que aportan mucho dinero y se ofenden con lo que el predicador está predicando, van y le dan la queja al comité de predicación. Y el comité de predicación hace una reunión y le dice, bájale el tonito, cambia el lenguaje, predica de otros temas, porque eso la gente no quiere escuchar eso. Eso es un evangelio, hermano, diluido. Eso es una predicación que realmente no puede producir vida espiritual en aquellos que son expuestos a ella. Y hoy hay mucha prostitución bíblica. Gente que está, hermano, torciendo, prostituyendo la palabra de Dios por querer agradar el oído de la gente, mis hermanos. En el libro de Efesios, a la iglesia en Éfeso, les dijo que ellos estaban incluidos en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Miren lo que Pablo le dice a estos creyentes en Efesios capítulo 1, versículo 13. Déjenme llegar ahí. Efesios capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice. Dice, en él también vosotros, habiendo oído ¿qué? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo está nuevamente recalcando la importancia de que en la iglesia se predique la palabra de Dios, mis hermanos. Ahí en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, Pablo también dijo que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cómo los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros logran este objetivo: por medio de la enseñanza y de la predicación de la palabra del Señor, mis hermanos. No hay otra fuente. La iglesia no es edificada, no crece espiritualmente, no crece en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, a menos que sea expuesta constantemente a la palabra de Dios. Esto no es un ejercicio, mis hermanos, litúrgico, el que estamos haciendo aquí domingo tras domingo. Esto es un ejercicio espiritual que Dios utiliza por medio de instrumentos frágiles y débiles para poder obrar en la edificación del cuerpo que es la iglesia. Llegamos a la carta de Colosenses y a las iglesias de Colosa, Hierápolis y la Odisea. Miren lo que Pablo les dice en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Usted quiere saber por qué mucho canto dentro de muchas comunidades de fe no son cantos espirituales y no son cantos que realmente puedan edificar al pueblo? Porque están ausentes y carentes de la palabra de Dios en su contenido. Y miren la conexión que Pablo hace entre que la palabra de Cristo more en abundancia en los creyentes para que puedan cantar con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, mis hermanos. Hay una conexión entre la palabra de Dios y lo que una iglesia canta. Y esto no depende de géneros musicales. No depende de estilos musicales, depende del contenido. Y como dijimos la semana pasada, usted quiere saber lo que una iglesia cree, escuche lo que canta. Ahora, el que está muerto espiritualmente y tiene su mente llena de otras cosas que no son la palabra de Dios, cuando escucha cantos, himnos y salmos llenos de la palabra de Dios, uy. Y si usted ha tenido esa experiencia en su corazón, hermano, porque yo la tuve un día, yo tuve que arrepentirme de esa actitud y abandonar esa actitud, porque yo tenía una preferencia musical ya establecida en mi mente.
Pero fue la palabra de Dios, hermano, la que comenzó a abundar en mi corazón. Y yo me empecé a dar cuenta que lo importante es el contenido que tenga lo que nosotros cantemos. Aquellas iglesias, la única manera que le podían hacer frente a las herejías que estaban tratando de introducirse era conociendo bien y obedeciendo la palabra de Dios, mis hermanos. Y usted sabe que hay herejías que se transmiten a través de los cantos. Bien. Por eso, hermanos, somos muy cuidadosos con lo que nosotros cantamos. Y escogemos, y soy bien metiche, si se puede decir así, con lo que nosotros cantamos, mis hermanos. Porque hay mucha enseñanza que no es bíblica, que se cuela a través de los cantos y de las emociones. ¡Ay, qué lindo se siente ese canto! Sí, pero es antibíblico. Sí, pero degrada a Cristo. Baja a Dios al nivel de los hombres. Y impulsa al ser humano. Sí, bueno, no voy a dar ejemplo porque alguno se me va a atribular. Vamos a Filipenses, mis hermanos. Sí. Por ahí había un meme en estos días que decía: cansado de Calvino, sediento de wit. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo le compartió que debido a sus cadenas, porque él estaba preso cuando él escribió esta carta, mis hermanos, miren lo que dice en Filipenses 1:14. Dice: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo está preso y esta gente dice: pues si Pablo está preso y como quiera comunica la palabra de Dios y anda pidiéndole a Timoteo que por favor que le traiga los pergaminos y los libros para él leerlos y estudiarlos mientras esté en la prisión, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí todos acobardados? No. Ellos se atrevían con mucho más valor a hablar la palabra de Dios sin temor. Porque ellos habían entendido que de la misma manera que la palabra de Dios llegó a esta ciudad y transformó a personas, ellos sabían que ellos tenían que continuar predicando esa palabra para que hubieran más transformaciones en esta ciudad. Lo que Pablo le enseñó a esa iglesia que inició, porque él fue el que inició esta iglesia, ahora que él estaba preso, era una gran oportunidad de ponerla en práctica y compartirla con otros, mis hermanos. Primera y segunda de Tesalonicenses. Seguimos viendo lo que el apóstol Pablo le dice a las iglesias. Y ahora en primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Miren lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Miren, mis hermanos, la palabra de Dios actúa en la vida de los creyentes. Por eso es que usted ve crecimiento espiritual en su vida, porque está actuando dentro de ti. Dios utiliza su palabra para actuar en tu vida y a través de tu vida. Más adelante, en el versículo 15, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, miren lo que el apóstol Pablo le dice en esta segunda carta. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened que la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El llamado a estos creyentes en Tesalónica era que retuvieran la doctrina, la enseñanza, la palabra que habían recibido y que habían aprendido por parte de la boca de los apóstoles, ya sea porque fueron expuestas a ella por medio de una predicación o de una enseñanza, o porque fueron expuestas a la palabra de Dios por medio de una carta escrita que se les entregó a ellos. Y nosotros, hermanos, al igual que los tesalonicenses, se nos ha dejado, ya sea por enseñanza o por carta, se nos ha dejado la revelación de la palabra de Dios. En primera y segunda de Timoteo capítulo 3, Pablo le dice a su discípulo amado que los ancianos que se escogieran para ser pastores, ancianos en la iglesia, tenían que tener varios requisitos, pero uno de ellos es que tenían que ser aptos para enseñar. Aptos para enseñar.
Eso significa que aquellos que tienen el anhelo de servir en el ministerio pastoral porque Dios ha puesto ese anhelo, tienen que, en segundo lugar, el anhelo no es suficiente, el deseo no es suficiente, mis hermanos. Tienen que tener unas cualificaciones bíblicas, y una de esas cualificaciones es que tiene que ser apto para enseñar. Tiene que saber comunicar la verdad de Dios y la palabra de Dios. Pero antes de haber podido comunicar la palabra de Dios, tiene que primero haberse sentado a aprender. Tú no puedes ser apto de enseñar, apto para enseñar, si tú no eres apto para aprender. Hay muchas personas que quieren el ministerio pastoral por, ¿verdad?, el glamour de que están como pastores en una congregación, pero no quieren someterse a ser enseñados por otros para que luego tengan algo que enseñar a los demás, mis hermanos. Requisito es claro, apto para enseñar. Tiene que ser una persona, no tiene que tener un doctorado, una maestría o muchos estudios, pero tiene que saber comunicar el evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios de una manera clara. Hoy muchos artistas se convierten al evangelio y ya la semana los tienen dando campañas evangelísticas, predicando, eventos masivos. Mire, Señor, siéntese un ratito a ser instruido, a ser discipulado, y luego entonces, si Dios te está llamando para trabajar de una manera pública en la enseñanza y predicación de la palabra, eso llegará el momento. Pero nosotros, la iglesia, dañamos a esas mismas personas. Porque en vez de que se siente ahí, qué bueno, te conoce todo el mundo, aquí eso no importa. Siéntate ahí tranquilo, ahí vas a aprender palabra de Dios, ahí vas a aprender doctrina bíblica, y luego entonces vamos a ver cómo Dios te puede utilizar para que puedas predicar y enseñar la palabra. En una carta posterior, él le dijo a Timoteo que la descripción de su trabajo estaba centrada en una sola cosa básicamente, mis hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4. Segunda de Timoteo 4, versículos 2 al 4. ¿Cuál es el consejo final que le da Pablo a Timoteo? Porque ya él está pronto a llegar a su muerte. Dice: Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y esta es la parte incómoda de la predicación. Redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia, ¿y qué? Y doctrina, mis hermanos. ¿Por qué él tenía que hacer eso? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Se acuerdan que yo le dije al principio que habían dos tipos de personas en el mundo? Los que obedecen y los que no obedecen. Los que no obedecen, la predicación doctrinal y bíblica les es un fastidio al oído. No la quieren recibir, no la quieren aceptar. Háblame de otra cosa que por favor, que ayude mi estado de ánimo, pero yo no quiero estar aprendiendo cosas acerca de quién es Dios, quién es Cristo, qué fue lo que Él hizo, qué representa eso para mi vida, por qué yo tengo que ser obediente a la palabra del Señor. No quiero escuchar de esas cosas. Yo quiero escuchar mensajes terapéuticos que animen mi estado de ánimo, porque yo vengo toda la semana cargado con problemas y situaciones. Por favor, yo quiero sentarme a que alguien por favor me eleve la autoestima. Eso no es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, hermano, antes de su muerte. Y como yo no me creo mejor que Timoteo, yo voy a seguir el consejo. Amén. Miren lo que Pablo le dijo en la carta de Tito, otro de sus discípulos. Sé que está medio turbulento el viaje. Está medio turbulento, pero no se preocupe que ya mismo se tranquiliza un poco. A otro de sus discípulos, Tito, Pablo le dijo que él se regocijaba que Dios haya manifestado su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Eso está en Tito capítulo 1, versículo 3. Vemos a Pablo decirle a uno de sus hijos espirituales lo importante que es la palabra de Dios en sus vidas y en la vida de la iglesia. Llegamos a la carta de Filemón. Filemón capítulo 1, versículo 6. Pablo exhorta a Filemón a que haga algo. Y es que activamente comparta su fe. Ahora, la palabra fe aquí que utiliza Pablo no se refiere a un estado emocionalmente subjetivo. Es muy común entre nuestra cultura hispana que las personas digan yo tengo fe.
No, tú tienes una buena actitud. Tú tienes un buen estado de ánimo. Tú te sientes contento y esperanzado, pero eso no es fe. ¿Ok? Eso no es fe. ¿A qué fe se está refiriendo Pablo aquí? Que él quería que Filemón compartiera a un conjunto definido de creencias y doctrinas. Eso era lo que Pablo le dice a Filemón. Comparte activamente la fe que has creído. En otra palabra, comparte la palabra de Dios que has recibido, comparte esa fe a los demás. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12, el autor a los Hebreos advirtió lo siguiente, y miren cómo el autor a los Hebreos describe el carácter de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso a veces me pasa a mí, y yo sé que le pasa a ustedes, cuando estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, de momento, y viene ese puñal ahí. Y uno se echa para el lado y trata de esquivarlo, ¿verdad? Y uno trata de detenerlo, porque la palabra de Dios, hermano, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y hay veces que uno dice cosas, mis hermanos, y la gente dice, eso se lo tuvo que haber contado mi esposo o mi esposa. Mi esposo o mi esposa es una chismosa, porque ¿quién le dijo eso? Nadie me lo dijo. Yo trato de enterarme, hermano, lo menos posible de los problemas que hay. Algunos me entero y no quisiera enterarme de ellos, pero yo trato de no enterarme de todo lo que está pasando. Pero la palabra de Dios, hermano, es más cortante que toda espada de dos filos y llega hasta el alma y llega hasta el espíritu. Así que cuando el predicador diga algo y tú pienses, eso lo está diciendo por mí, pues sí, lo estoy diciendo por ti. Porque yo también estoy sentado en ese otro lado, también escuchando a otros predicadores, y tengo que reconocer de que también lo está diciendo por mí. Amén, Señor. Y si las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios, mi hermano. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 18 y 22. Santiago capítulo 1, versículos 18 y 22. Santiago les recordó a sus lectores varias cosas. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 18 y 22. Déjenme llegar ahí. Santiago capítulo 1, versículos 18 y 22. Miren lo que el apóstol Santiago le describe a esta iglesia. Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer como por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero miren lo que dice el versículo 22. ¿Cuál debe ser el resultado de aquellos que han renacido por medio de la palabra? Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren, no van a pasar 5 minutos de que nosotros salgamos de este lugar y ya Satanás va a hacer todo lo posible porque nosotros no pongamos en práctica la palabra del Señor. Y va a tratar todo lo posible de que nuestra propia carne nos engañe a nosotros mismos. Y nos vamos de aquí diciendo, wow, tremenda predicación. A la verdad que tremenda la palabra de Dios. 5 minutos después estamos engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Bien claro y bien sencillo. Primera y segunda de Pedro. Ya estamos pronto aterrizando, mis hermanos. Primera y segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 y 25. Pedro le recordó a los santos dispersados por varias regiones que ellos son renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en Primera de Pedro, 1:25, él vuelve a repetir la misma realidad, que la palabra del Señor permanece para siempre. En su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, miren lo que él dice acerca de la palabra de Dios, la escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Dice, también él dijo en una segunda carta, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, esa palabra es sinónima de palabra,
O sea, en otras palabras, que ninguna profecía de la palabra de Dios es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por eso es que esas noches proféticas que se hacen por ahí no son voluntad de Dios, hermano. Sí, señor. No son voluntad de Dios. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios el viernes, acuérdate de llegar al servicio porque vamos a tener una noche profética y queremos que tú le hables a la gente? Eso no es, hermano, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No podemos programar, hermano, cultos proféticos ni noches proféticas para darle profecías a la gente. Ese es el Espíritu Santo, hermano, el que comunica lo que quiere comunicar, cuándo lo quiere comunicar, dónde lo quiere comunicar y a quién lo quiere comunicar. Primera, segunda y tercera de Juan. Primera, segunda y tercera de Juan. En primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 al 6. Miren lo que Juan escribe. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Miren lo que dice en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6. También les dijo, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Miren lo que dice tercera de Juan 1:4. Por eso él declaró que tenía gran gozo en escuchar que sus hijos caminan en la verdad. No había cosa que más trajera gozo a la vida del apóstol Juan, el escuchar que los hijos espirituales que habían venido por medio de la predicación del Evangelio estaban caminando en la verdad, estaban obedeciendo la palabra de Dios. En la carta de Judas, solamente hay un capítulo. Judas pasó casi toda su carta advirtiéndole a sus lectores sobre los falsos maestros. Y eso lo vemos en los versículos 4 al 16. Él les iba a escribir acerca de otras cosas, pero se tiene que detener. Decirle, yo quería hablarles de otras cosas acerca de la salvación que habéis recibido, pero ahora por causa de los falsos maestros que están torciendo la palabra de Dios, ahora yo tengo que detenerme y explicarles a ustedes y exponer a los falsos maestros por lo que están enseñando. Pero también ahí en la epístola de Judas vemos que hay una promesa de que el Señor viene a hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él, mis hermanos. Y Judas le escribe a estos creyentes, dice, ustedes tienen que estar conscientes de que esos falsos maestros están entre ustedes, pero un día experimentarán el juicio de Dios. Un día experimentarán el juicio de Dios por torcer mi palabra. Un día van a experimentar el juicio de Dios por andar profetizando cosas que yo no dije. Por andar comunicando mensajes que yo no dije y llevando al pueblo hacia la idolatría y hacia la inmoralidad sexual. Y culminamos, hermano, con el libro de Apocalipsis. Por eso es que Cristo en el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 3, versículo 8, miren lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aún tienes poca fuerza. Porque aunque tienes poca fuerza, porque había una persecución brava, mi hermano. El emperador Diocleciano estaba persiguiendo fuertemente a estas iglesias en Asia Menor. Dice, porque aunque tienes pocas fuerzas físicas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que, mi hermano, la palabra de Dios es el fundamento de toda iglesia local. La palabra de Dios es el fundamento de la vida de toda comunidad de fe. La palabra de Dios es el fundamento de todo creyente. La iglesia encuentra su vida y su propósito en la palabra de Dios. La iglesia vive y refleja la palabra de Dios cuando es expuesta a ella y la obedece. La labor de la iglesia, ¿sabe cuál es? Escuchar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios.
Sencillo, parece sencillo, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestra naturaleza combate contra esa realidad. Y nuestro reto, mis hermanos, como iglesia Bautista Faro de Gracia, es aprender a ser fieles a la palabra de Dios. Eso es todo lo que el Señor nos manda a hacer, hermano, a ser fieles a la palabra de Dios. Vivimos en una cultura que se opone a la palabra de Dios. Vivimos en un sistema que se opone a la palabra de Dios. Y aún tenemos comunidades de fe que aparentan ser comunidades de fe que también se oponen a la predicación bíblica del Evangelio. Nosotros, hermanos, como iglesia local, y esta es por lo menos mi convicción, sé que es la convicción de tal vez muchos aquí, pero nosotros no queremos ser una iglesia relevante o estratégica o sensible a lo que el mundo busca, ni contemporánea para que todo el mundo a lo mejor se sienta a gusto. Nuestro objetivo principal, hermanos, es simplemente ser fieles a la palabra de Dios. Las luces de colores, muchas otras cosas pueden producir glamour en los ojos y pueden producir un éxtasis visual, pero no producen nada en el corazón de las personas, mis hermanos. No producen nada. Hay muchos lugares donde se está fabricando, hermanos, la obra de Dios en los corazones. A diferencia del pueblo de Israel, nosotros tenemos toda la revelación de Dios en Jesucristo y al Espíritu Santo que nos ayuda a entender esa palabra y ponerla en práctica. Nosotros tenemos toda la revelación de Dios, mi hermano. El pueblo de Israel tenía que mirar hacia el futuro y más o menos tratar de interpretar lo que los profetas comunicaban. Ahora nosotros tenemos la revelación de Dios completa en nuestras vidas. Ahora nosotros debemos mirar hacia atrás y escuchar lo que Él ha comunicado para poder ponerlo en práctica. La salud nuestra como iglesia reside en obedecer la palabra de Dios. Más nada, mi hermano. No tenemos más ninguna otra meta. Y si el Señor no me llama a otro lugar, hermano, aquí estaré por los próximos, hasta que el Señor me dé vida, haciendo el mismo ejercicio todo el tiempo. Así que o usted se va a aburrir de mí, o usted va a escuchar la palabra de Dios y va a obedecer la palabra de Dios, mi hermano. Hay más que dos alternativas. Más que dos alternativas, mis hermanos. Miren, aquí hay una frente dura. Dura, mis hermanos. Dura. Como piedra. Aquí estaremos dándonos cabeza con la palabra de Dios, hermano, hasta que Dios siga transformando y santificando nuestras vidas. Yo concluyo, hermano, con dos citas de dos hermanos predicadores. Dice, si quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Si quieres que Dios te hable audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Personas que siempre quieren estar buscando, Señor, háblame, yo necesito que tú me hables. Ábrela. Ahí está. 66 libros por los cuales Él quiere hablarte. La pregunta es, ¿tú crees que esta palabra es suficiente? Porque con la boca yo puedo decir muchas cosas. Oh, sí, yo creo en la suficiencia de la palabra de Dios. Pero luego andas buscando mensajes extra bíblicos por ahí. Y Jonathan Leeman dice acerca de la palabra de Dios: la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo, mis hermanos. Dios habló y se creó todo, mis hermanos. Nosotros creemos en el Big Bang, como hemos dicho en otras ocasiones. Creemos en que Dios habló y ¡bam! Se creó todo lo que nosotros vemos en el día de hoy. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y ese es el mismo poder que Dios utiliza para producir vida en aquellos que están muertos espiritualmente, mis hermanos. Y los hace una nueva criatura por medio de la predicación de la palabra del Señor. Así que pidámosles al Señor, mis hermanos, que en medio de las limitaciones que podamos tener, que tal vez hay muchas cosas como iglesia local que todavía nos falta madurar, obtener, organizar, estructurar, pero que seamos fieles, hermanos, a lo que tiene que ver con escuchar la palabra de Dios para poder obedecer la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, palabra de la cual nosotros no somos dignos de poder recibirla, pero tú en tu gracia y tu misericordia nos permites ser expuestos a ella, Señor. Tú te has revelado de una manera clara a través de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tú edifiques a este grupo de vidas que están aquí por medio de tu palabra, Señor. Las necesidades son muchas. Hay crisis en muchos hogares. Hay situaciones y necesidades en muchos corazones. Pero tu palabra es poderosa, Señor. Y yo descanso sobre el poder de tu palabra para arreglar cualquier problema de práctica pecaminosa,
para poder traer convicción sobre problemas familiares, matrimoniales, económicos, cualquier tipo de situación que pueda estar sucediendo dentro de tu pueblo. Tu palabra es suficiente y poderosa para transformar y santificar los corazones, Señor. Ayúdanos a poderte ser fiel a la exposición de tu palabra, pero no solamente ser fieles a la exposición, sino también poder ser fieles en obedecer tu palabra, Señor. Y que tengamos esta actitud de que tú lo has revelado, nosotros lo obedecemos. Y que tú obres, Señor, también en los corazones que todavía están luchando con ese intento de soberanía interna, de querer gobernar sus vidas, alejados de tu palabra. Que tú les reveles que ellos están desobedeciendo tu palabra día tras día y que están experimentando las consecuencias de su desobediencia, pero que tú extiendas gracia, misericordia y que con cuerdas de amor los traigas a la obediencia de tu palabra en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder comunicar algo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.